Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Ameva López. Buenas tardes, otro miércoles de radio inmobiliario aquí en Metro Cuadrado. Y como siempre, y lo que solemos decir, ¿no?, que hablamos del sector inmobiliario con una mirada crítica, pero cercana, es decir, que intentamos llegar a todo tipo de público, tanto sean profesionales como usuarios, como clientes, que entiendan el sector o todas las noticias que salen a través de gente que lo vivimos con nuestro día a día. ¿Quieres mejorar las condiciones de tu hipoteca actual y pagar menos? Te conseguimos las mejores condiciones para que puedas cambiar tu hipoteca variable a fija. Y si quieres comprar una vivienda, te financiamos hasta el 100% más gastos, análisis gratis y viabilidad en 48 horas. En la calle de la Ciutat d'Elx número 24 o en tusolucionhipotecaria.com. ¿Problemas con tu herencia? ¿Dudas con tus propiedades? ¿Conflictos con tus socios? En BPP Legal del Grupo Pérez Pozo solucionamos tus problemas jurídicos de forma eficaz. El asesoramiento legal que necesitas para tu tranquilidad. Llámanos al 93 488 1515. BPP Legal, tu solución jurídica a mano. Bueno, pues como decimos siempre que este tipo de sector pues tiene titulares bastante últimamente polémicos. Hoy hemos salido en la prensa y en la COPE pues con alguna de las cosas que dijimos la semana pasada, ¿no?, que parece ser que alguno de los vídeos que salen nuestros del TikTok pues ha sido viral, donde hablábamos sobre todo de las diferencias tan exageradas sobre el ITP que se paga en diferentes comunidades autónomas y el esfuerzo que tiene que hacer pues cualquier persona que quiere comprar un piso, pues no es lo mismo esfuerzo el que lo compra en Madrid que el que lo compra aquí en Cataluña, y esto, bueno, pues parece ser que ha calado. Que esto se tiene que decir y se tiene que saber, que a veces no es que los precios suben mucho, pero es que los impuestos que pagamos son también muchos. Es decir, que podríamos buscar un equilibrio si no queremos que nos cueste tanto esfuerzo poder comprar una vivienda. Bueno, pues yo soy Eva de Fincas Eva, el que nos escucha ya me conoce, y junto a esta mesa, como cada miércoles, está Nuria Castelví de Fincas Dueñas. Las dos somos presi y vicepresi de Immosomni. Y estamos como cada miércoles aquí con nuestros invitados. Hoy tenemos dos invitados excepcionales, donde ellos dominan el sector de primera línea. Una es presidenta del colegio de la asociación, que es Montserrat Ñuñén, que todavía no ha venido, pero que la estamos esperando. Llegará. Y luego tenemos aquí a Lorenzo Viñas, que es el presidente del colegio de administradores. Gracias, Lorenzo, porque además es la segunda vez que nos viene a ver, y lo que queremos es que se sientan los dos a gusto y que nos expliquen desde sus perspectivas líneas de fuego, que son muchos con todo lo que nos está cayendo en los últimos años, y ya no en los últimos años, en las últimas semanas, porque cada semana tenemos algo de lo que hablar, nuevas normativas, los nuevos debates que tenemos que sacar. No sabemos con qué nos vamos a levantar cada mañana. No, es que cuando venimos aquí a la radio, siempre lo digo, antes que paraba las noticias con 2 o 3 días de antelación, ahora tengo que pararlas media hora antes, porque ha salido antes una bomba para poder explicar o comentar en el programa de radio. Vols veure els nostres metres quadrats? Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, a @Immosomni, i entera't de totes les novetats del sector immobiliari. Empezaremos con las noticias y las novedades, pero Lorenzo, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, nosotros encantadísimas de que estés aquí otra vez con nosotros. Empezaremos las novedades, con algunas de las... tenemos un montón de titulares que hemos visto para comentar, pero vamos a irnos directamente al grano de alguna de ellas que vemos más concretas. Nos encantaría que participaras si tienes algo que decir sobre lo que vamos a comentar, pero sobre todo lo que queremos es... Vamos a hacerlo resumidito, porque lo que más nos interesa es que cuando venga Montse pues podamos entablar más conversación y más entrevista con vosotros, que no
las novedades que ya las tenemos a veces, algunas de ellas ya un poco cansadas de repetirlas. Si las decimos la semana que viene, tampoco va a pasar nada. Bueno, una de ellas es el parón en la vivienda. El mercado se ralentiza con precios disparados, hipotecas más caras y la falta de oferta. Bueno, lo que está diciendo que ya empezamos con el mes de enero, que ya había salido los números de que de las compraventas se habían bajado un poco, las compraventas, de que que los precios de las viviendas siguen estando, pues bueno, a los precios que están. Yo creo que demasiado altas, y que las hipotecas, pues bueno, pues están un poquito más caras. Tampoco es alguna cosa bárbara lo que nos ha llegado a subir el Euribor, pero claro, todo esto se mezcla con lo más importante, es la falta de oferta. Es decir, si no tenemos propiedades, lógicamente sube el precio, y lógicamente, pues y con lo de esta guerra que tenemos bueno, y con lo por que allí, tenemos de la guerra. Bueno, con lo de la guerra lo único que yo veo, o no sé que si han subido los intereses. Pero yo lo que estoy viendo, no sé si estarás tú de acuerdo, Nuria, es que también se nos ha bajado un poquito los contactos. Es decir, que la gente se ha quedado un poco de parón. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Como pasa cada vez que hay algo. Se nota la duda, la incertidumbre de la situación, ¿no? Sí, y todo el mundo pendiente de qué pasará con los intereses hipotecarios. Sí, ¿no? Exactamente. Tampoco la gente la expectativa. Claro, y además dice, bueno, si hay un parón, a lo mejor tenemos suerte y bajan los precios, ¿no? Todos mirando, esperando a ver qué ocurre. Y claro, este sector, que lo hemos dicho muchas veces, es un sector muy sensible, que cualquier noticia, pues sea una guerra, sea una pandemia, sean los intereses, sea lo que dice el Banco Central Europeo, cualquier noticia que nos llegue, pues puede hacer que la gente se paralice y diga, bueno, pues a ver, yo quiero comprar, pero no me voy a venir de un mes y voy a esperar a ver qué pasa, ¿no? A ver por dónde sale el sol mañana. El problema es que como hay tan pocos pisos a la venta, estoy hablando de pisos asequibles para la gente que los pueda comprar, es decir, estamos hablando de pisos de por debajo de 500.000 euros. Sí. Cuando sale uno que sale a un precio razonable en una zona razonable, pues claro, la gente, yo he puesto, he anunciado uno hoy, he anunciado hoy un piso en venta y ha sido terrible. Peor que en alquiler. Sí, ha sido en terrible. En alquiler es tremendo. Esto en venta, fíjate cómo está, pues en alquiler te aseguro que hay cola y casting. Tenemos aquí, Lorenzo, unos datos, ya verás que es increíble los datos que tenemos, porque cada semana hablamos que cada vez que ponemos un anuncio en alquiler, pues tenemos 300 llamadas, 400 personas que aparecen por los despachos. Emails saturados. Y además que nos explican, me dan una pena, pero nos explican su vida, ¿no? No tengo perros, soy buena pagadora, quiero formar una familia, soy quiero alto, tener un niño. rubio, con ojos es terrible, es tremendo. Sí. Bueno. Luego nos tiene, claro, con todo esto nos dice qué pasará con las hipotecas a partir de marzo de 2026. Tenemos a Ricardo de Solución Hipotecaria que nos vamos a pillar por banda. Nos viene cada 2, 3, 4 semanas y nos pone un poquito al día de cómo está la situación. Yo he visto un post que precisamente hoy ha colgado él, creo que ha sido en LinkedIn, donde dice, bueno, a ver, está subiendo un poquito, pero no nos alarmemos porque no va a ser nada tampoco muy trascendente. Bueno, el problema mantener un poquito la calma, ¿no? El problema son los titulares, como siempre, o sea, titular en todas las televisiones, en todos los periódicos, que va a subir, va a subir. Entonces la gente realmente se asusta más de lo que realmente luego quizás vaya a pasar. Si te dices, no, de un 2,30 ha subido un 2,50, un 2,50, bueno, sí que ha subido un poco, pero no es decir que de un 2,55 nos ha subido a un 4. Entonces ya sí que nos ponemos todos con 18, como empecé pagando yo. Mira, hoy precisamente... Sí, bienvenido a los 80, ¿no? Estamos en un 16, de un 18% de interés. Sí, es verdad. Una burrada, una barbaridad, pero fíjate, ahora nos parece una barbaridad, pero antes era... Lo normalillo. Lo normal. Bueno, porque tenías que hacer ese esfuerzo si realmente tú querías comprar una vivienda. Y como tenías, claro, porque la mentalidad de ser propietario, porque decíamos, es la única manera que tenemos de poder ahorrar, porque si no ahorramos, pues eso es lo que nosotros pensábamos en aquella época, ¿no? Ahora la sociedad ha cambiado un poquitín. Los propietarios ya pueden presentar ofertas para vender sus viviendas a Casa 47. ¿Esto qué? Pues no sé, a ver qué, porque yo me he leído la noticia así un poco por encima, en diagonal, y bueno, al final que las puedan presentar las ofertas para vender, pero que me da la sensación que es que al final te va a poner el precio ellos. Montse, vine cap aquí, que em sembla que avui t'han canviat de lloc. Bueno, ya, la estábamos esperando, pero es que esta mujer tiene una agenda que es terrible y no saben, los que nos estén escuchando, no saben la que hemos tenido que montar durante, no quiero decir menos, que ha sido 4 meses, cuadrar una fecha para que Lorenzo y Montse
pudieran estar aquí con nosotros, porque era algo que tanto por una parte como por la otra tenían muchas ganas de poder hacer pues este programa de radio y sobre todo esta entrevista para conectar mucho lo que es lo que nos está ocurriendo en estos momentos tan complicado que es en el sector de la vivienda. Bueno, Monse. Respira. Respira, que te hemos hecho correr un poquito, ¿eh? No, ha sido culpa mía, ¿eh? Bueno, si has comido mucho, la vas a bajar de golpe. No, tampoco. A ver, estábamos hablando de que los propietarios ya pueden presentar ofertas para vender sus viviendas a Casa 47. ¿Tú crees que Casa 47 va a tener tantas posibilidades de comprar tantos pisos? Bueno, yo te diría que eso es un invento de los muchos que se han hecho y la verdad no creo. No crees, No pero creo. bueno, ha salido el titular, Sí, pero nosotros lo tenemos que decir, lo he ¿no? mirado y el precio lo van a poner ellos, ¿eh? Por mucho que tú lo ofertes, al final van a coger este IPC, el otro precio, el no sé qué, y te van a pagar el mínimo. O sea, no sé yo si esto realmente es un titular y punto. Bueno, yo no creo que la gente sea tan generosa como para regalar los pisos, ¿no? Bueno, sé. es igual. Estamos acostumbrados a los titulares, ¿eh? Sí, y por ahí eso. nos quedamos. Sí, Estamos vamos. muy acostumbrados ya a nuestra Vamos sociedad. a golpe de titular. Dos informes jurídicos, aquí ya que tenemos a Monse y ella nos los puede un poco colaborar, están diciendo que ven inconstitucional la polémica de la ley catalana que regula el alquiler temporal, ¿vale? Supongo que en este caso será el alquiler temporal y también el alquiler por habitaciones. Bueno, por mucho que lo vean que es inconstitucional, esto poco se va a poder hacer. ¿No, Monse? Bueno, a ver, yo desde luego creo que lo dijimos nosotros desde el primer momento que era claramente inconstitucional, pero por una razón muy simple. Yo creo que es verdad que tú puedes hacer grandes dictámenes jurídicos porque los podemos hacer todos, pero hay una cuestión muy básica, que es que han alterado el régimen aplicable a la ley en relación al tipo de uso que se da a esa vivienda. Y eso solo lo puede hacer la ley estatal. Por lo tanto, porque es una norma imperativa. Imperativa quiere decir que hay que cumplir sí o sí. Sí o sí. Nos guste más, nos guste menos. Por lo tanto, ya de entrada, cuando la propia ley dice que a este tipo de contratos hay que aplicarle un régimen concreto y lo alteramos a través de lo que hemos hecho, una ley autonómica, diciendo, mire, lo que dice la ley estatal en relación a esto vamos a aplicar otra cosa. Pues ya de entrada por eso... Solo por ese motivo ya tendría por que ese, ser para mí, constitucional. ese motivo, el resto serán también elementos a añadir a esta inconstitucionalidad. Eso no quiere decir que mientras esto no haya sido resuelto por el Tribunal Constitucional, cuando se interponga el recurso, por quien puede interponer el recurso, que yo creo que hay que aclarar que no todo el mundo puede interponer un recurso contra una ley, nos guste más, nos guste menos. Hay determinados límites para impugnar una ley y aquí solo lo pueden hacer los partidos políticos que tienen representación parlamentaria y con unas determinadas condiciones y características. Por lo tanto, no aquellos propietarios que se sientan agredidos por esta norma pues van a poder interponer un recurso. Con lo cual, el recorrido hoy por hoy es que es aplicable, que está vigente y hasta que alguien no interponga el recurso y se pronuncie el Tribunal Constitucional, pues bueno, pasará un tiempo. Pues tiramos millas, Sí. ¿no? Exactamente, No como pasa- con muchas otras normas. Como muchas otras normas. Pero lo que me ha parecido como anecdótico, que lo he leído, me ha parecido que esto lo comenta en Asarre, ¿vale? Que el mercado del alquiler de temporada y habitaciones hace 10 años era algo anecdótico. Es decir, que, bueno, habían algunos pisos que se alquilaban temporalmente y también se alquilaban por habitaciones. Pero claro, a base de esta regulación que hemos tenido en los últimos años, hemos llevado a que algo que era tan anecdótico se haya sido como algo más natural, el encontrar más pisos con alquiler temporal de los que hace 10 años pues prácticamente ni existían. Bueno, yo te diría que, vamos a ver, el alquiler temporal es una figura que hace muchos años que está instaurada en el mercado inmobiliario y que estaba destinado a un determinado perfil de arrendatario, perfil que sigue existiendo. Eso no quiere decir que haya desaparecido el usuario de este contrato temporal. Con lo cual, bueno, se utilizaba para esas circunstancias, tenía su jurisprudencia que lo acababa de acotar en aquellos supuestos en los que se consideraba que realmente se utilizaba en fraude de ley esa figura y que no estábamos haciendo un contrato temporal, sino que estábamos haciendo otro tipo de contrato, pues
ya está, ya estaba definido. Es decir, en estos momentos no nos hubiera hecho ninguna falta tener que intervenir y regular esa figura para acotar aquellas situaciones de fraude, porque en realidad esto se ha hecho para evitar que determinados arrendamientos que pueden obedecer a vivienda residencial permanente se utilizara el subterfugio del temporal para huir de la normativa aplicable para el residencial. Ya había mecanismos judiciales suficientes y jurisprudenciales clarísimamente definidos que lo permitían. Otra cosa es que cuando se usa el contrato temporal se diga que ha sido el refugio para eludir y tratar de buscar mayor rentabilidad en ese arrendamiento. Ahí hay que negar la mayor. Y hay que negar la mayor porque ha sido el refugio de seguridad jurídica que buscaba el propietario para evitar la inseguridad jurídica que le suponía arrendar una vivienda en régimen permanente. Bueno, vamos a seguir con las noticias, porque luego ya entraremos más en las polémicas que os tengo para preguntaros, porque luego está lo de la creación del polémico cuerpo de un centenar de inspectores que mandan narices que nos tengan... En vivienda. Sí, o no sé, pero bueno, ahí está, este es otro tema que tratar, que ya veremos qué tipo de sanciones, porque además, por lo que he leído, no pueden poner una doble sanción por un mismo hecho, es decir, que bueno, eso ya veremos hasta dónde llegaremos y qué tipo de sanciones vamos a tener que ver o estudiar en un momento dado, ¿no? Luego esto también me ha parecido terrible, bueno, no sé cómo lo veréis vosotros, a ver tú, Lorenzo, también qué opinas. Los inquilinos de Cataluña podrán consultar si un casero es gran tenedor con su nombre y el NIF en el registro. Es decir, que aquí estamos diciéndole a los ocupas, mira, este piso está vacío, ¿no? Y no solamente eso, sino también dónde está la protección de datos, dónde está la vulneración, ¿no? Dónde está esa protección tan cacareada y dicha por activa y por pasiva, ¿no? Realmente esto parece que va adelante, este registro ya tenía que existir, lo que ocurre es que de esta manera tan abierta, tan a consultar por cualquier persona, sin ningún otro interés, sin ninguna acreditación de un interés específico jurídicamente válido, pues lo que estamos haciendo pues eso es dejar al descubierto datos que pueden considerarse personales y de protección, sí, ¿no? Realmente ahí hay una situación extraña que también me imagino que tarde o temprano esto será objeto de recurso y de reclamación, está claro. Hombre, es que si los propietarios ya se ven con una inseguridad jurídica, ¿no?, que es lo que hemos estado hablando durante semanas, ya no solamente va a ser una inseguridad jurídica, sino también otro tipo de inseguridades. Porque dices, es que ahora van a saber cosas mías privadas y que están al abasto de cualquier persona que puede, vete tú a saber qué uso le va a dar ese tipo de información. Porque claro, le estás diciendo, mira, tiene 4 pisos y estos pisos uno lo tiene vacío, que a lo mejor este señor no está esperando que su hijo pues quiera decida irse a vivir allí. Compartido si no llegue al tope de metros cuadrados que tiene que llegar, pero ya si tiene 4 o si tiene 5 le van a decir, no, ya es gran tenedor. No todos los que tienen 5 son grandes tenedores. Y no solamente esto, sino que incluso durante la vida de forma natural, pues uno a lo mejor un día tiene 5, al otro tiene 4, al otro tiene ninguno. Con lo cual, por el mero hecho de en un momento determinado haber estado en ese registro y ser público, deshacer esa imagen que ya ha quedado plasmada en un registro, pues tampoco es fácil. No. Después de los 2 años que llevamos de los topes, bueno, 2 años a un ámbito general, ¿no?, nacional, aquí ya habíamos tenido anteriormente este laboratorio de ideas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Las conclusiones que hemos sacado últimamente cuando hemos estado hablando es que no es que se pague menos por un alquiler, es que se está alquilando menos, ¿no? Porque estás oyendo según qué discursos o relatos que se están contando desde otro puntos de vista, que los hemos traído aquí y que los he estado viendo y me ha parecido... Bueno, cada uno lo explica desde la manera que le interesa que la gente lo entienda, ¿no? Es decir, que el relato, como ya hace días que estamos diciendo, el relato está matando al dato. Es decir, que tenemos los datos de lo que está pasando realmente en el sector inmobiliario
y vienen personas... Los malinterpretan. Y los interpretan como a ellos quieren que la gente escuche. Es decir, no han bajado los precios. No, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. O sea, no han bajado los precios. Lo que ha bajado son los metros cuadrados de las viviendas que se están alquilando. Es que se están haciendo más... No, es que la gente incluso tiene pánico por moverse de la vivienda donde está. Antes se cambiaba de vivienda, de alquiler, porque decía, mira, se me ha quedado pequeño el piso, o me cambio de trabajo, o voy a llevar los niños a otra escuela. Ahora ni Dios se mueve. No. El que se mueve es porque realmente o ha comprado o realmente se tiene que marchar fuera de verdad. Si no, no se mueve. La gente no se mueve, aunque no esté a gusto en ese piso, aunque no le guste el barrio, aunque no le guste el vecindario, o aunque se le quede pequeño. No se mueve porque tiene terror a poder encontrar una vivienda. Bueno, vamos a dejar aquí las noticias, si os parece, ¿vale? Y ya entraremos más en la parte que me interesa mucho hablar, tanto con Lorenzo, con Monse o Monse Lorenzo, cualquiera de los dos. ¿Os parece? Vamos a hacer un kick de unos segunditos. Hasta ahora. ¿Estamos ya fuera de antena? Sí. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Patrocinat per Immosomni. Vols formar part de la nostra associació i tenir tot tipus d'avantatges? Envia'ns un correu a info@immosomni.com o bé truca'ns al nostre telèfon de contacte 657 331 089 657 331 089 perquè a Metre Quadrat també tens el teu espai. ¿Quieres mejorar las condiciones de tu hipoteca actual y pagar menos? Te conseguimos las mejores condiciones para que puedas cambiar tu hipoteca variable a fija. Y si quieres comprar una vivienda, te financiamos hasta el 100% más gastos, análisis gratis y viabilidad en 48 horas. En la calle de la Ciudad d'Elx número 24 o en tusolucionhipotecaria.com. ¿Problemas con tu herencia? ¿Dudas con tus propiedades? ¿Conflictos con tus socios? En BPP Legal del Grupo Pérez Pozo solucionamos tus problemas jurídicos de forma eficaz. El asesoramiento legal que necesitas para tu tranquilidad. Llámanos al 93 488 1515. BPP Legal, tu solució jurídica a mano. Vols veure els nostres metres quadrats? Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, a @immosomni, i entera't de totes les novetats del sector immobiliari. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Metre Quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Bueno, estamos aquí otra vez y como introducción quiero empezar antes de hablar de que Nuria y yo hablemos con vosotros, porque este programa de radio se trata de eso, de charlar, de explicar a los oyentes, los que nos estén escuchando como cada semana, pues un poco y que entiendan desde otro punto de vista cómo está el sector inmobiliario, ¿vale? Ahora vamos a hacer ya 5 años de emisión de este programa, que ha pasado el tiempo volando, y que nuestro propósito siempre ha sido como bajar a la tierra y ver lo que está realmente pasando desde nosotras, que somos 2 agentes inmobiliarios que estamos al pie de guerra cada día, y que en estos momentos nos sentimos en una posición extrema, donde la complejidad, tanto para equilibrar todo lo que es la normativa con los clientes, tantos compradores como vendedores, como inquilinos, como propietarios, con tanta normativa y tanta ideología, nos está costando la vida poder transmitir, sobre todo, a tranquilidad a todas las partes, ¿no? No nos había pasado nunca tener esta situación tan compleja. Yo estoy hablando de que Nuria lleva muchísimos años en el sector y yo ya he superado los 40. Es decir, que nunca me había visto en esta tesitura como nos estamos encontrando ahora. Yo agradezco, y Nuria también, los dos agradecemos muchísimo el que estéis aquí, sí, los dos. Y no puedo dejar de hablar en que este pacto transversal y de unidad
Montserrat, no sé cómo mejor decirlo, está llevando como bandera, es decir, está hablando y teniendo reuniones y firmando convenios y acuerdos con diferentes actores, todos dentro del sector inmobiliario, que son tantos, las asociaciones, grupos, de los que podríamos estar todos de la mano y llevar y reforzar lo que queremos, ¿no? No puedo dejar de preguntarte, Montse, ¿cuál es el objetivo que te lleva a hacer todo este trabajazo que estás haciendo? Bueno, yo creo que lo que me motiva a luchar por este pacto es algo tan simple como darse cuenta de que estamos en una situación en la que todos hablamos, todos tenemos nuestra visión, nuestro diagnóstico, y cuando te das cuenta que ese diagnóstico es compartido, pues piensas que la solución también tiene que ser compartida. Y si esa ilusión por conseguir esa unidad en la posibilidad de alcanzar ese acuerdo, pues empezamos a elaborar un texto en el que todo el mundo se sintiese cómodo, en el que los principios fueran tan básicos que nos diese a entender que la sociedad civil, porque yo voy a hablar aquí ya un poco de la sociedad civil, fuese la que alzase la voz también diciendo, además de la normativa que están aprobando pues los grupos parlamentarios, y bueno, me lo habéis oído decir muchas veces, ¿no? Secuestrados un poco por esa aritmética parlamentaria que lamentablemente guía esa ideología política, pues llevados por esta situación pudiésemos transmitir que hay otras maneras de hacer. No diré política porque precisamente huyo de decir que esto es político, es que no nos porque la vivienda no puede nunca ser un intercambio de cuestiones políticas. No se puede hacer bandera de la vivienda como un elemento para conseguir votos, ni tampoco para entrar en negociaciones como hemos visto en estos últimos tiempos, aprobar normativas para poder hablar de presupuestos, imponer sanciones para poder hablar de presupuestos. No, la vivienda es universal para todo el mundo, para ricos, pobres, jóvenes, vulnerables, más mayores, fuera cual fuere la situación, todos necesitamos una vivienda. Por lo tanto, no la utilicemos como mecanismo de presión política e ideológica, porque estamos asistiendo también a un escenario en que el derecho de propiedad, ya no hablo de el derecho de propiedad, está siendo cuestionado, está siendo vaciado de contenido. Esto lo vemos los que somos juristas y que entiendo que es difícil de ver, y sobre todo por aquel que está afectado y necesita esa vivienda. Pero la realidad, desde el punto de vista jurídico, es que cuando nos demos cuenta, el derecho de propiedad no existirá. Pues cada vez estará más cuestionado. Y es la base y el sustento de un Estado de Derecho y de un Estado democrático del cual pues nosotros hacemos gala. Lorenzo, tú en toda esta movida que está llevando Montse, ¿en qué punto, cómo se diría, el mínimo común denominador te sientes o crees que es necesario? Mira, Montse me llamó un día y me dijo, Llorens, estamos preparando un decálogo de medidas para establecer un pacto sobre vivienda. Yo lo encontré fantástico, la verdad es que enseguida me uní a este criterio. Pienso que desde el momento en que el sector público, nuestras administraciones públicas no mueven lo que es la sociedad civil, los colegios profesionales en este caso, empezamos, y eso Montse es un liderazgo buenísimo que ha adoptado, a mover lo que tendría que haber sido una actitud directamente desde el gobierno, desde los gobiernos además.
Dices, Monse, no es una cuestión política. Yo creo que hay ideología política detrás de todos estos movimientos legislativos. Y realmente eso es lo malo, porque como bien has dicho, la vivienda no tiene que ser objeto de ideología. Es un derecho universal. Y como tal, tendría que ser una actividad propia de nuestros poderes legislativos y de gobierno. Es más, en muchas ocasiones hemos dicho, ¿por qué no hay un pacto de Estado, de gobiernos, de clases políticas en el tema vivienda? No es tan difícil, realmente es alcanzar un acuerdo, porque realmente el objetivo final sería el bienestar de la ciudadanía, el bienestar de las personas. Todos necesitamos una vivienda. Que realmente hay una confrontación del derecho a la propiedad con el derecho a la vivienda, y tanto, pero una confrontación total va en detrimento de la propiedad privada. Entonces, pues escuchemos, tenemos que hacer un poco, hemos de parar y hacer una reflexión profunda de a dónde nos puede llevar una situación así. ¿Estamos buscando una estalinización de la sociedad? ¿Es eso lo que se pretende? Ojo, porque el derecho a la vivienda ha de existir, pero el derecho a la propiedad privada también está reconocido en nuestra Constitución. Entonces, realmente tenemos que buscar un equilibrio razonable, sensible y adecuado para encontrar la solución al problema de vivienda, que es lo que tenemos ahora. Independientemente de ser vivienda de arrendamiento, vivienda de propiedad, lo que sí hay que buscar es hay una solución al problema de vivienda. Exactamente. Es que hay que entender que nosotros no negamos, porque sería, absolutamente contrario a cualquier principio, que el derecho de la vivienda es un derecho fundamental y que, por lo tanto, ese derecho fundamental tiene que ser discutido a nivel social. ¿Qué queremos? ¿Qué entendemos por derecho de propiedad? Que para eso tenemos un marco jurídico que es la Constitución. Analicemos, si cuestionamos esto, pues lo cuestionamos, pero lo debatimos. Lo que no puede ser es que de una forma y con subterfugios, poco a poco, si analizamos la evolución normativa que llevamos desde prácticamente el año 2020 hasta ahora, pues vamos viendo que se va cada vez cerrando más el círculo de lo que es el concepto del derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad somos los primeros que decimos que tiene que tener una función social. Por supuesto que sí. Que no tiene que ser utilizado de forma especulativa, también. Pero entre esto y lo que está pasando, hay un abismo. Hay un abismo. Hay además, perdona, Eva, porque al hilo de lo que dice Monse, fijaros de que realmente todo viene como pactos de gobierno, ¿no? Y entonces yo para que me des tus votos, pues oye, cedo o acuerdo en tal o cual cosa. Y realmente los gobiernos han de alcanzar consenso, han de alcanzar pactos, pero no a costa de vivienda, no a costa de un derecho fundamental. Eso no debería de ser objeto de negociación, de acuerdo. Tendría que ser cualquier otra cosa. Pero vivienda, enseñanza, salud, eso no es negociable. Son los pilares de la sociedad. A eso me refiero. Que en el fondo lo que queremos es mostrar al poder legislativo, aquel que hace las leyes, que hay otra forma de elaborar la norma con apoyos que no necesariamente tienen que pasar por aquellos que la aritmética les da. Que se den cuenta que tratamos de ayudar en ese sentido, de que vean que cuando se gobierna para todos. Exacto. Sí. Bueno, sí, para todos. Ya, pero que hay unos cuantos se olvidan rápido. Exacto. Hay unos cuantos que nos sentimos como desamparados. Como mínimo, muchos, no nos dejan participar del debate. Ya está. Pero aquí es lo que ya lo he dicho. Aquí venía yo en eso, en el tema de la representatividad, ¿no? Porque aquí tenemos a vosotros como presidentes, que sois una representación muy importante dentro de lo que es el sector. De mucha gente. Es decir, que estamos hablando, por ejemplo, en el colegio son más de 1.000 colegiados en el colegio de APIS. Como asociados tenemos más de 3.300 o 2.400 asociados. Estamos hablando de una cantidad de asociados y colegiados tremendos. Y en el colegio de administradores, yo no sé, yo tengo aquí un número que igual está equivocado. Yo tengo que sois unos 2.500 aproximados. 2.200.
2.200. 2.200, bueno, esto es como las manifestaciones, uno sube más, uno pone menos, ¿no? Pero el tema está que estamos hablando de que entre un colectivo, ya solamente con vosotros dos colectivos, es decir, tanto el colegio y la asociación de los APIs, más los administradores, y estamos hablando de una representatividad bastante importante, donde todo con lo que está pasando y las experiencias que tenéis, y podemos hacer encuestas y podemos dar datos reales del mercado. Claro, pero ¿No ¿sabes qué pasa? Que el relato está instaurado en la sociedad y a pesar de que todos tratamos de con datos rebatir ese relato y demostrar que la realidad del mercado es distinta a la que nos están tratando de vender, no somos capaces de invertir ese relato y imponer la realidad. Porque la realidad es que no hay vivienda. No hay oferta. No se construye. No se construye, hay un crecimiento demográfico importante, hay cambios de modelos en la ocupación de las viviendas porque ha disminuido la ocupación media en una vivienda, con lo cual la población sigue creciendo y cada vez vamos, y lo dice el Banco de España, ahí lo dice el Banco de España. Hay que leer bien los datos, pero ahí no hay mucho sesgo. No. Vamos acumulando déficit importante año por año, que no somos capaces de cubrir. Lo que tendríamos que encontrar con con esta unión del sector es decidir que legislaran no contra nosotros, sino que empiecen a hacerlo con nosotros. Sería lo ideal, ¿no? Que es una de las... Pero lo de la inseguridad jurídica y el stock que hemos estado hablando además en las noticias y que cada semana nos sale es que es aberrante, que son aterradores las noticias cuando nos llegan de que 462 personas interesadas por cada piso en Barcelona que sale en alquiler. Que se publica. Porque la mayoría ya no se publica. Ya no se publica. Pero una pérdida de 11.000 unidades de alquiler en 2025. Es mucho. 11.000 unidades. Esto es una barbaridad. Y tenemos claro que muchos de esos pisos o propiedades han pasado o a la venta o alguno de ellos incluso se queda vacío, ¿no? ¿Cómo podemos plantearle al gobierno que estamos de alguna manera echando gasolina al fuego porque estamos machacando a los herederos, a los pequeños propietarios, y no es porque queramos solamente de alguna manera como protegernos, sino que lo que queremos es un equilibrio entre las dos partes. Pero Eva, perdona, pero cuando hablamos de esto decimos, ¿cómo podemos ayudar a los políticos para que entiendan? ¿Quieres decir que no lo entienden? No puede ser. Vosotros pensáis que sí que lo entienden, pero totalmente. Tan rudo. No puede ser que alguien con sentido común, con una cierta inteligencia, con un cierto conocimiento de la sociedad, continúe apostando por esto si no tiene una convicción ideológica detrás. Es que es imposible, por sentido común. Entonces, no les interesa y ya está, porque yo no me creo que ninguno de estos políticos de nuestro país no pueda entender la situación, no pueda ver y reconocer la situación que se está viviendo. Es que hay, no sé si son 400 y pico pero te puedo asegurar que es un auténtico casting, un piso de alquiler residencial en Barcelona. Es un auténtico casting. Y el arrendador lo que hace es buscar la solvencia y la seguridad máxima dentro del marco jurídico que tiene. Entonces, aquellas personas que tienen rentas o ingresos medios, bajos, que pueden pagar perfectamente el alquiler, ojo, que tienen capacidad para pagarlo una pareja perfectamente, el alquiler, pero que el arrendador los va a apartar, los va a segregar, porque realmente va a buscar aquel salario, aquella retribución, aquella persona o aquella familia absolutamente solvente, excesivamente solvente, el porcentaje sea más alto, que podría pagar un piso de mayor importe y se resulta beneficiado porque tiene la contención de rentas. Eso encima. Para más, con lo cual es una norma, como decía yo ayer, estábamos juntos, Monse, de que es una norma, lo que tenemos es perversa, porque va contra exactamente aquellos que pretende y dice el titular que quiere ayudar. Va en contra el colectivo más vulnerable. Sí, claro, es que yo estoy completamente de acuerdo y me lo habéis oído decir en privado muchas veces, y yo no me puedo creer que no sean capaces de ver la situación real del mercado. Exacto. Lo saben perfectísimamente. Exacto. Pienso igual. Pero si no lo quieren ver es o porque están de acuerdo
que sabemos que parte están de acuerdo, y hay otros que se sienten incapacitados de superar porque están ligados por pactos en ese sentido. Y eso es el pacto nuestro. Es decir, estamos aquí para apoyar que seáis capaces de ver que estamos ayudando a que se nos escuche, porque al final, y lo decía él ayer en el evento magnífico de celebración de sus 90 años. Es verdad que lo vi, 90 años, felicidades. Sí, muchísimas gracias. Pues. Muy emocionante y muy orgulloso. Claro, es un poco eso. Tenemos el pulso del mercado. Sí. Los agentes estamos a pie de calle, conocemos el día a día, lo que necesita el comprador, el vendedor, el arrendador, el arrendatario. Ellos igual, el día a día de un edificio, de la comunidad, qué pasa en la convivencia. Todo eso son datos que son oro en el día de hoy para poder elaborar políticas de vivienda eficaces. Y por contra, se nos ignora. Y por contra, yo creo que todavía es peor, está el enfrentamiento. Sí. ¿No? Porque Entre la sociedad. Estamos enfrentando a los inquilinos contra los propietarios. Buenos y malos. Buenos Sí. y malos. Es decir, que yo para mí todavía es peor, que todavía estamos llegando a eso, que es el enfrentamiento, ¿no? Y de oír esas palabras que estamos viendo, que si el especulador, que si el rentista, todas esas palabras que además son feas de que se pueden... Porque se dicen con un tono No. desagradable. Pero es que cuando hablan de especular y de la famosa compra especulativa, que ya me lo han preguntado varias veces, lo primero que digo es que niego la mayor. Porque solo con el título Sí. parece que estamos calificando todas las transacciones de especulativas. Y que por eso, como son especulativas, tenemos que poner algún tipo de norma traba. que impida que esas transacciones sean especulativas. Es especular, comprar una vivienda, invertir un capital en su rehabilitación y querer legítimamente recuperar esa inversión. capital invertido y obviamente sacarle una rentabilidad adecuada. Eso es especular. Eso es contribuir a que el mercado de la vivienda Se mueva. no se deteriore también, como pasó con la ley del 64. La ley del 64, los que la hemos vivido y la hemos aplicado, sabemos perfectamente cuál fue el motivo para que se aprobara la del 94. Porque el parque inmobiliario estaba envejecido, falto de mantenimiento, por falta de rentabilidad que tenían los propietarios. Y eso se olvida. Y volveremos a lo mismo. Yo creo que estamos... Y se olvida, fíjate, es que tiene toda la razón, porque es que realmente aquella prórroga forzosa, aquella congelación de rentas que venía de una posguerra y podía tener durante unos primeros años una cierta justificación. Entre comillas. ¿Vale? Entre comillas. Y ahora el 64 realmente venía de un texto refundido del 50 y del 50-52, si no recuerdo mal, y podía tener una cierta justificación durante los primeros años. En absoluto se mantuviera hasta el 85, donde el famoso decreto Boyer pues ya liberalizó lo que es la duración, y luego el 94 pues ya fue la definitiva, ¿no? Pero fíjate el daño ¿qué daño se hizo? Pues que no se mantenían los edificios, habían muchísimas personas en Cataluña, en Barcelona concretamente, que invertían en construir una casa y alquilarla, con lo cual había oferta, porque ya les interesaba a las dos partes, y al no poder rentabilizar adecuadamente los arrendamientos, lo que puso es una degradación absoluta del parque de viviendas, que dio como consecuencia ventas de los herederos de aquellos primeros constructores, promotores, ventas en los 80 y en los 90 Sí. por cantidades irrisorias, y con una pérdida patrimonial, económica para aquellas familias brutal. Para aquellas familias y para la ciudad y para nuestro país. Porque en definitiva era una pérdida de tener vivienda, de que hubiera un dinamismo, de que el talento no se nos fuera fuera, y atención que no hemos hablado de eso, Eva, pero es una importancia capital, que la gente joven marche porque aquí no tiene capacidad de tener vivienda, y eso es talento, señores. Y ahí sí que tenemos que hacer otro punto fuerte de presencia y decir, este no es lo que nos conviene a nuestra sociedad, porque además es que va a un detrimento y a un perjuicio futuro claro y contundente, además, ¿no? Entonces, esto es que hay muchísimos factores en los cuales no se están poniendo los puntos sobre las íes y que están afectando y afectarán muchísimo más. Y espera, porque esto no ha acabado, claro. es decir, que Sí. esto seguirá afectando, sobre todo también la rehabilitación de edificios.
edificios. Exactamente lo mismo. Pensar que había grandes tenedores en aquella época, grandes tenedores que acabaron vendiendo sus viviendas a sus inquilinos porque no podían mantener esos edificios. Grandes tenedores que no vamos a decir nombres. Aquellos, aún quedan pero algunos, eso fue una situación real. Sí. Con lo cual, esa experiencia, yo como a mí eso lo digo muchas veces, es que no hemos aprendido de la historia. No aprendemos, no. O no queremos aprender de la historia. Bueno, porque tenemos una memoria selectiva, ¿no? No nos acordamos solamente de lo que nos interesa en ese momento. Y permíteme añadir que no gusta que se diga, pero es que es así. En la época de la posguerra, como dice Lorenzo, es en la época que más construcción de vivienda, de protección oficial, se hizo en esta ciudad. Sí, se hizo en época franquista. Sí, ¿Es así? No es grato nos guste o no nos guste decirlo, por eso ¿no? Decirlo, ya lo he dicho, ¿eh? Porque luego nos tachan de lo que nos tachan. Ya lo he dicho. Pero realmente, quien más vivienda hizo en ese sentido, en esa época, lo que pasa es que se permitió después venderla liberalizarla. Y eso es otra historia. Ahora viene también una reflexión a continuación de lo que dices. A consecuencia de lo que dices, se construyó mucho, pero realmente no se construyó bien. Ni se construyó con buenos materiales. Con lo cual ahora nos encontramos, en cuanto a rehabilitación, apuntabas, Nuria, no hace un momentito, nos encontramos en una situación comprometida, muy difícil, porque no se ha llevado adelante una inversión y una dinamización de lo que es la mejora de la sostenibilidad mediante la eficiencia energética. Pero, ojo, tengamos en cuenta que la seguridad estructural es un elemento clave. Y si miramos el cinturón de Barcelona, toda el área metropolitana y seguramente segundo cinturón, hay muchísima construcción de los años 60, 50, 60, 70 que, ojo, mírame y no me toques. Sí. 2025 hubieron 6 hundimientos parciales o totales de edificios en Cataluña. Uno de ellos, el de Santa Coloma de Gramenet, con causa de muerte. Entonces, tenemos yo le digo siempre así, no quiero asustar, pero es que es una bomba de relojería. Es lo que tenemos. Estas construcciones de los años 60, están, mírame y no me toques. Ya no hablo de luminosis ya fue un ejemplo de ello. Por ejemplo, en el Turo de la Peira, sí señora. Muchísimo. Buenos problemas el Carmelo, ¿no? ¿Cómo acabó? Como ves, Eva, estamos más de acuerdo. Sí, me encanta, porque ese es un programa que estamos dinamizando muchísimo y estamos entrando en el fondo de todas las cuestiones las que estamos padeciendo. Pero no quiero acabar el programa, que nos queda muy poquito, con un asunto que creo que es importante recalcar, con toda la situación jurídica que estamos viviendo y con todos los cambios legislativos. Yo creo que cuando estamos hablando, por ejemplo, de la formación, tanto a nivel de los colegiados asociados de los APIs o de los administradores en este caso, ahora, por ejemplo, para tener una ICAT, que por suerte tenemos una ICAT donde es obligatorio, por suerte tenemos, ¿no? Pero que tenemos un exige pues tener 200 horas de formación y que, bueno, que tenemos que estar formándonos, yo creo que se nos ha quedado un poco corto. ¿Reciclaje más a menudo? Yo creo que tendríamos que tener, no sé lo que pensáis vosotros, pero yo creo que esto en un momento ya nos fue muy bien, tener como mínimo esta base, pero yo creo que aquí esto ya ha quedado como un poco obsoleto. ¿Cómo lo veis vosotros? O al menos un reciclaje más o menos obligatorio. Sobre todo por el tema de formación, los que me conocen lo sabéis que lo digo, formación y formación, y siempre formación, porque la formación es la base. Sí. Sin formación vamos mal. Y no nos podemos quedar con lo que aprendimos, porque si no, en estos momentos quizás solamente sabríamos leer y escribir y no entenderíamos ni tan siquiera lo que leemos. Por lo tanto, nos estamos reciclando de forma permanente a lo largo de nuestra vida siempre. Por lo tanto, en el tema inmobiliario, que está en una situación cambiante y que te cambian las reglas de juego de hoy para mañana, porque no nos dan ni tregua, porque aquello dice, lo digo hoy y mañana entra en vigor, lo publico y mañana. Y en el debate, encima lo hacemos por lectura única y va más rápido a nivel parlamentario, cuando ya está todo cocinado con carácter previo. Delante de esta situación, si no nos adaptamos a través de ese reciclaje, no tenemos, en una sociedad tan competitiva como la que estamos, difícilmente podemos mantenernos. Y Lorenzo, que estamos acabando. Absolutamente de acuerdo. Formación, como has dicho, Montse, formación y formación. ¿No? Realmente sí, pues la formación continua, siempre decimos que además es uno de los pilares de la colegiación, de los colegios profesionales, es ofrecer una formación específica y de alta calidad a nuestros colegiados. En el caso de los administradores de fincas,
carteras, además nos encontramos en que ahí estamos en un proceso de transformación de la profesión. Hay una concentración de carteras, de clientes. Estamos en una te diría una especialización de eficiencia empresarial, que son criterios que tenemos que empezar a aplicar, además de los conocimientos propios específicos de la profesión, está claro. Y ahí no se puede solucionar, no podemos avanzar, pasar esta barrera si no hacemos formación y un poquito más de formación. Os voy a tener que pedir un favor, y es que tendremos que repetir esta Sí, ya se nos ha acabado el tiempo. Nos ha quedado corto. Y me ha quedado tantas cosas que preguntaros y de qué hablar, que es que estamos en un momento tan clave en el sector y que además todo el mundo lo ve como el primer problema que tenemos en la ciudadanía, ¿no? Entonces, y vosotros lo explicáis también desde vuestro punto de vista, que estáis dando la realidad de la realidad y que nos dejemos tantos relatos Sí. y tantos titulares. Lo siento, pero se nos ha acabado. Se nos ha acabado. Gracias, Montse. Muchísimas gracias, porque sé que tu agenda es terrorífica. No, y tanto. tú, Lorenzo, Eso muchas es lo mismo. gracias por lo mismo, porque también sabemos que te hacen 1000 cosas y cuadrar a los dos ha sido verdaderamente un galimatías. Sí. Pero muchas gracias a los dos y sobre todo felicidades por ese 90 aniversario. Gracias, aniversario. muchísimas gracias. Gracias a vosotras y sabéis que estamos aquí siempre dispuestos. Exacto. Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Ameva López. Y hoy no puedo acabar sin decir que hemos hablado de datos dramáticos, de presión fiscal, de muros administrativos, pero que desde Metro Cuadrado creemos sobre todo en la unidad no es una opción, es una necesidad y una supervivencia. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Ameva López.